Bueno, para este ejercicio nos piden hallar la resultante de esas dos vectores fuerza que actúan sobre la armilla roscada. La resultante debe estar medida desde el eje X hacia abajo, en el sentido de las manecillas del reloj. Lo que nos están pidiendo sería la resultante en su forma polar y con un ángulo θ. En primer lugar, vamos a escribir las fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Listo, vamos a nombrar cada una de las fuerzas. Esta fuerza la vamos a llamar fuerza 1 y esta la fuerza 2. Entonces, al escribir fuerza 1 es igual a T con un ángulo de beta y la fuerza 2 de 8 kilonewton con un ángulo de 45 grados. Como podemos ver, ya nos dieron T, que sería 6 kilonewton, y un ángulo de beta, que sería 90, que es el ángulo recto menos teta. Sería 90 menos teta, que sería 30, esto kilonewton. Entonces sabríamos que la fuerza 1 es 6 con un ángulo de 60 grados. Y esto sería kilonewton. Y pues acá ya tenemos nuestras dos fuerzas en su forma polar. Ahora, enseguida, vamos a hacer es una conversión de polar a rectangular, como lo llevamos haciendo en los otros videos. Usando esta fórmula de conversión polar y rectangular, vamos a reemplazar estos valores, el valor del módulo y el valor del ángulo, en esta fórmula de sus componentes rectangulares. Sabemos que estas fórmulas salen de trigonometría, sin embargo, les voy a explicar mucho más detallado en un solo video este tema de la conversión polar y rectangular. Por ahora podemos usar estas fórmulas e irnos familiarizándonos. Vamos a colocar las componentes rectangulares de cada una de las fuerzas. Fuerza 1 es igual a 6 coseno de, de 60 grados. Esto por I, que sería su componente unitario, más 6 seno de 60. Y esto por J, que sería el componente unitario que va en el eje Y. La fuerza 2 sería igual a su magnitud 8, ¿sí? Por el coseno del ángulo, que sería 45, hacia la derecha positivo, y podemos ver que en el sentido vertical, en el eje Y, va hacia la parte negativa. Entonces le colocamos el signo negativo igual 8 seno de 45. Y esto por J. Y ahora, ya que tenemos los componentes rectangulares, solo debemos sumar cada uno y nos daría la resultante. Entonces sumamos 6 coseno de 60 más 8 coseno de 45 y esto por i más, abrimos paréntesis, 6 seno de 60 menos 8 seno de 45 y esto por j, y esto sería kilonewton. Ahora solo debemos digitar esto en la calculadora y nos daría 8,65 en I menos 0,46 en J. Y esto es kilonewton. Ahora ya tenemos las componentes de la resultante, pero nos están pidiendo el resultado en su forma polar. Entonces, solo debemos usar ahora estas dos fórmulas que podemos ver. Esto es la resolución de un triángulo en el que vamos a hallar la hipotenusa del triángulo con su cateto opuesto y su cateto adyacente, y también pues su ángulo. Entonces, la resultante, el módulo de la resultante sería la raíz de 8,65 al cuadrado más 0,46 al cuadrado. Esto sería igual a 8,66 kilonewton. Lo coloco positivo porque todo número negativo que se multiplica por sí mismo va a dar positivo. Entonces sabemos que el módulo sería 8,66 y el ángulo, nos están diciendo que el ángulo debe estar medido desde el eje X
hacia abajo, en el sentido de las manecillas del reloj. Pero podemos ver algo curioso para poder guiarnos en los ángulos. La resultante, más o menos, estaría por acá con un ángulo. Este ángulo lo podemos llamar alfa. Este lo podemos llamar alfa. Entonces, cambiemos también acá este a alfa porque teta ya está aquí. Entonces no repetimos símbolos. Entonces, alfa es igual a la tangente a la menos uno de su componente en y, o sea, esta parte, que sería 0,46 sobre 8,65, que nos daría un ángulo de 3,04 grados. Listo, ya tenemos el resultado, que sería la resultante es igual a 8,66 con un ángulo en el sentido de las manecillas del reloj de 3,04 grados. Listo, ya tenemos el resultado.